Edifiquemos un nuevo orden social es un podcast impulsado por la Escuela de Doctrina Social de la Iglesia San Juan Pablo II, en comunión con las obras que conforman el Centro de Caridad San Francisco de Asís. Su finalidad es promover los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia para tener un mundo más humano y acorde con los designios del Creador. Te invito a ver, escuchar y compartir los videos hechos con este fin. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Edifiquemos un nuevo orden social. Yo soy Melissa Espadas y estoy muy contenta que nos acompañen una vez más. Muchísimas gracias por todos sus mensajes, por ayudarnos a compartir estos importantes temas, ¿verdad? Que están basados en la doctrina social de la Iglesia. Esta temporada es justamente Edifiquemos un nuevo orden social con base en la doctrina social de la Iglesia, y para ello justamente hoy nos acompaña nuevamente alguien que yo quiero muchísimo, que estimo muchísimo y que es de verdad una eminencia en todo lo que hace, lo que viene a platicar con nosotros. Eduardo Seijo Gutiérrez, quien es presidente y fundador del Centro de Caridad San Francisco de Asís. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente. Mel, muchas gracias. Pues creo que el tema que vamos a tratar hoy pues es relevante, ¿no? Totalmente. Entonces, le hemos titulado El trabajo humano, clave de la cuestión social. Ya te vamos a hacer el desarrollo. Perfecto, vamos a empezar, sí, si le parece bien, para platicar a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. La primera pregunta sería, ¿por qué el trabajo es característica original de la persona? Bueno, esto es pues algo profundo, porque, como dicen las Escrituras, en el Génesis, pues al principio el Creador, ¿verdad?, sí, nos invita a trabajar la tierra. Toda la creación remata en la creación del hombre y la mujer, y nos entrega lo que Él ha creado y nos dice, pues siembren, aprovechen los frutos de la tierra, ¿verdad?, dominen el reino animal, cuiden el jardín del Edén, o la casa común, hoy le decimos sí, la casa común. Y toda esta encomienda representa trabajo. Pónganle nombre a los animales. Entonces, está en nuestra naturaleza trabajar. De hecho, el Creador, pues, ¿qué hizo todos los 6 días? Se puso a chambear. Era trabajo, ¿no? Cierto. Entonces, por decir, ese sería el enfoque. Está en nuestra naturaleza el trabajo. Muy bien. ¿Cuál sería la finalidad en sí del trabajo y por qué sería un medio para llegar a Dios? Bueno, el trabajo, como acabamos de decir, pues es algo que es natural al hombre, ¿no? Y es importante, estas son cosas muy importantes. Procede de la persona. Y la finalidad del trabajo es la persona misma, la familia y también la comunidad. Ahora bien, en este punto hay que decir que el trabajo está hecho para el hombre, sí, y no el hombre para el trabajo. Sí, tan famoso. O sea, no es un fin en sí mismo el trabajo, es un medio. Entonces, trabajar bien, porque hay que puntualizarlo, sí, trabajar bien lleva a Dios, porque es exigencia de amor para con Dios, para con el prójimo, para con uno mismo. Hay un pensador, cuyo nombre se me escapa ahorita, que decía, la productividad es exigencia del amor al prójimo, exigencia. Entonces es un deber moral, es una forma de ser, cuando trabajamos bien, de ser co-creadores, de contribuir a la transformación de las realidades temporales, a la cual estamos llamados, para que se respete la dignidad humana, la creación misma, y también para abatir la pobreza. Entonces, el trabajo, hay que decirlo, y este es un pensamiento del Papa Juan Pablo II, el trabajo hace al hombre verdaderamente hombre. Bien. Cuando hablo de hombre y sí, mujer. De todos, claro. Porque cumple con su naturaleza y con su obligación.
el trabajo hace al hombre verdadero hombre. Honra a quien lo realiza. Entonces, muy bonito, muy hermoso. Sí. Por lo que pudiendo trabajar, es inmoral vivir a expensas de los demás. Muy bien. Entraña relaciones interpersonales y su maduración, intercambio de experiencias, ¿verdad? Ayudar y enseñar a otros forma parte del trabajo. Y el trabajo en realidad responde a necesidades comunitarias y a un orden social y jurídico que debe ser respetado. Entonces estos son algunos elementos de... Importantes. ¿Cuáles serían estas consecuencias, bueno, podríamos mencionar negativas, ¿no? De no contemplar al trabajo como bien comenta, como un derecho, como una necesidad. Bueno, esto es muy significativo. El trabajo es una necesidad y un derecho, porque se requiere para conservar la dignidad y desarrollarse integralmente. Por este motivo, tanto el desempleo como el subempleo son una verdadera calamidad social. Esta expresión es dura, pero es lo que es. Por eso es tan grave cuando en una economía pues se estanca y viene el desempleo. Es una calamidad social. Cuando este mal es prolongado, trae como consecuencia la marginación, la exclusión social y la pobreza. Entonces, en este sentido, gobierno y sociedad civil. Sociedad civil, entiéndase, la empresa, los organismos de la sociedad civil, incluso de las personas, deben tener como uno de sus objetivos que a nadie le falte el trabajo digno. Y como personas y como sociedad civil, ¿en qué sentido? Y también como empresa, pues en el sentido de que hay que ver que los recursos públicos, como veremos con más detalle, ¿verdad?, se enfoquen a que haya oportunidades de trabajo para todos. Y, por ejemplo, no cabe, como vamos a ver, mejor lo dejamos así, como vamos a ver, no cabe que el capital esté ocioso, porque es trabajo que estás quitando cuando puedes crear, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas... Eso lo hablaremos más adelante, pero creo que antes es importante puntualizar cuál es la importancia, ¿no? Bien lo comentábamos antes de empezar, ¿no? Lo de vivir para trabajar o trabajar para vivir, la importancia del descanso y también otros derechos que giran en torno igual al mundo laboral. Bueno, indiscutiblemente el descanso, pues es un medio, fíjense qué importante, contra la idolatría del trabajo. Hay personas que pues viven para trabajar y esto no debe ser. Porque descuidas todo lo demás. Descuidas la familia, descuidas la preparación. Entonces no puede ser esto. Y además afectas a otras personas que te rodean si solo es trabajo, ¿no? Entonces ya sería como una idolatría del trabajo. Entonces, contra cualquier forma de explotación también, ¿no? El descanso. Porque de esta manera el descanso propicia pues una equidad, una cierta equidad, una igualdad, todos parejos en el descanso, ¿no? Y hay otros derechos que no son menos importantes, como el salario justo, ¿verdad? El que el trabajo tenga un medio ambiente adecuado, agradable. El respeto a la convivencia, es normal la convivencia entre las personas que trabajan. El subsidio al desempleo, que todavía en México no lo tenemos. En otros países más avanzados sí lo hay. Que no tanto le falta a México, ¿verdad? Entonces, este subsidio al desempleo es una garantía de que una persona que perdió su empleo por cualquier motivo, equilibrarse un tiempo en lo que encuentra algo nuevo, ¿no? Tenga una manera de sobrevivir, ¿no? Derecho a la pensión, a la seguridad social. Está más difícil hoy en día. La seguridad social, a muchos les temblará oír este
término de seguridad social, porque muchas veces nos falla muchísimo. No, y es súper condicionado, no, muchos temas por ahí. Y debe de incluir este tema de la seguridad social, la maternidad. Tan importante. Y otro derecho también, el derecho de asociarse, ¿no? Agente de trabajo, asociarse. Muy bien. Ahora platiquemos de un punto que creo que es clave y súper importante en el tema en general, ¿no? Y con lo que está basado, pues, por lo que estamos aquí, ¿no? Jesús fue clave, fue un maestro en todo lo que nos vino a enseñar y justamente también fue un gran ejemplo para el tema laboral, ¿no? Él trabajaba con su papá, él no fue como, soy hijo de Dios y yo no voy a hacer nada, ¿no? Al contrario, fue el que más trabajó y todo lo que hizo por nosotros. Jesús condenaba incluso el tema de la pereza, ¿no? Sí, así es. Hay una expresión en los evangelios, del evangelio de Juan, donde Jesús afirma, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y esta expresión es iluminadora, porque, ¿y cómo? Pues es que Jesús no ha dejado de trabajar. Durante sus 33 años, pues de niño, pues hacía lo propio del niño. Pero incluso a los 12 años ya estaba en interacción, ¿no? con la sociedad, con los doctores de la ley, ¿no? Cierto, entonces Jesús trabaja incansablemente por la extensión del reino aún hoy. Pero como decías, también trabajó en la carpintería de su papá adoptivo, San José. Sí. Entonces es importante ver que él aprendió un oficio también, el oficio de carpintero. Y seguramente era pues como el ayudante de su papá. Aprendió de su papá la carpintería. Y de aquí salen muchos temas, porque podríamos decir, bueno, ¿y cómo sería el trabajo que harían este par de personajes? Uno, el Hijo de Dios, hecho hombre, y el otro, su padre, que era un santo. ¿Cómo harían su trabajo? Bueno. Wow, entonces por eso hablamos de trabajar bien. Sí. Condena la pereza, porque la pereza hunde a la persona, ya que contradice su naturaleza. Si no trabajamos, estamos en contra de nuestra propia naturaleza. No puede vivir en paz una persona que no trabaja. Y también decía, pero el que trabaja tiene derecho a su salario. Muy bien. Mismo que ya dijimos, debe ser justo. Tan sabio. ¿Y dónde queda el derecho al salario si hay pereza? No puedes exigir algo que no estás trabajando, así de sencillo, ¿no? Sí. San Pablo tiene una expresión durísima, ¿verdad? Decía, el que no trabaja, que no coma. Es muy duro, pero es muy cierto. Entonces no puede ser feliz, aunque el trabajo trae su fatiga. Pero por eso es la importancia del equilibrio, del descanso. Las cualidades de cada persona, esto hay que decir, las cualidades de cada persona son una riqueza. Y esta riqueza hay que ponerla a trabajar. Entonces la riqueza, pues vamos a decir, son las cualidades. Y hay una expresión de Jesús también que tiene que ver con nuestro trabajo, el trabajo en esta vida, ¿no? Dice, el reino de los cielos está en tensión. Y solo los esforzados lo alcanzan. ¿Sí? Los que trabajan bien. Una difícil los que trabajan bien. Todos. Muy bien. Ahora retomemos el punto que platicaba hace un momento, el tema del capital, ¿no? El trabajo por encima del capital y lo importante que es verlos como un complemento, como una alianza y no como algo contrario, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a decir que el trabajo tiene dos dimensiones. Una dimensión de orden material y una dimensión de orden subjetivo. Muy bien. La material se refiere a lo que el hombre produce, a los instrumentos de trabajo, a la técnica que utiliza en este trabajo. Y la dimensión subjetiva se refiere al valor y a la dignidad del trabajador, valor que le da a lo que hace. Uh-huh. La dignidad del trabajador, que no debe considerarse al trabajador como una herramienta o una mercancía. No, el trabajador no es eso. La dignidad de la persona está por encima de lo material. Entonces la dimensión subjetiva es la que determina la calidad y el valor del trabajo. Ver al trabajador como una mercancía
degrada no solo a la persona trabajadora, degrada al trabajo mismo, porque lo ve como una cosa, y al empleador porque atenta contra la dignidad humana que deriva en explotación. Una persona que ve a su prójimo como cosa, pues él está mal. Como un número más. No puede terminar bien. Pero fíjense que deriva en explotación. Es una cosa, explotación, ¿no? Porque no respeta los derechos del la dignidad humana. Sí. Esta visión debe ser tomada en cuenta en los sistemas económicos y sociales para que no pierdan su finalidad de bien común. Entonces, con base en lo anterior, si tomamos en cuenta que el capital se representa por los medios de producción, la inversión o las acciones que son de orden material y subordinados al trabajo humano, a la persona humana, entonces el mismo capital es efecto del trabajo. Muy bien. Y a la vez es instrumento para el desarrollo del mismo trabajo. Entonces, el trabajo que procede de la persona es causa eficiente y primaria del capital. Y el capital entonces es un medio para el desarrollo integral de la persona que trabaja. Por ello es importante verlos como complemento y no por separado. Por consiguiente, exacto. El trabajo y el capital no deben ser vistos como algo que se oponen. No. Van de la mano para lograr el éxito. El capital debe estar subordinado a la persona, al dueño del capital y al trabajador, porque le da instrumentos para trabajar. Es un medio. Entonces, no son opuestos, sino son aliados en favor del bien común. Son complementarios. Ambos se necesitan para subsistir. ¿Y cómo podríamos ser, o cómo podemos ser más bien, buenos administradores de estos bienes? Pues esto es un aspecto también muy importante de un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, que es un principio ético, que es el principio del destino universal de los bienes que queda establecido en el Génesis. Bien. Porque cuando se crea todo, se crea la tierra, los animales, los mares, el agua, todo lo demás, pues esto se pone en manos del hombre, pero no hay una conciencia real, ¿no? No somos dueños de eso. No. Nosotros fuimos puestos ahí para cuidarlo, para administrarlo, como dijimos al principio, para cuidarlo, custodiarlo, ¿no? También hay que tomar en cuenta en este principio de destino universal de los bienes que al nacer nada traemos y al morir tampoco nada nos llevaremos. Nada nos llevamos. Sí. Luego solo somos administradores de los bienes que tenemos, sean materiales o de orden espiritual o intelectual. Somos administradores. Hay que compartirlos. Bueno. Entonces el único dueño absoluto de todo es Dios. Porque hasta a la hora de la muerte, hasta el cuerpo entregas. Qué importante reflexión, que creo que a veces no la tenemos muy en cuenta, ¿no? Por consiguiente, hay que servir a Dios con la riqueza, haciendo uso de ella, pero a la vez hay que compartirla. Entonces, esto es importante porque tanto la propiedad pública como la privada deben orientarse a garantizar un desarrollo económico al servicio de todos. La propiedad debe ponerse a trabajar responsablemente. Este enfoque, vean qué importante es contrario a la avaricia. Sí. El atesorar. Todo a la codicia. Quiero todo. No me importa de qué manera, a quién tenga yo que pisotear para llegar a mis objetivos. ¿Qué actos? El fin justifica los medios, que es el dinero, es el Dios. Tampoco justifica el dispendio, porque no hay que dilapidar la riqueza. Es una responsabilidad. La riqueza, cualquiera que ésta sea, es una responsabilidad con relación a quien la detenta, ¿no? Dispendio no va en este enfoque. Menos en la malversación de fondos públicos. Y también los privados, porque son generadores, el malversarlo, son generadores ¿de qué?
de injusticias, Sí. de pobreza, de violencia, de crímenes, corrupción y más, ¿no? Y el desempleo que se genera también. Sí. Entonces, en el ámbito de la empresa, una forma de compartir justamente pues esta riqueza, conforme se va generando, que ya vimos que el trabajo la genera, lo constituye la participación de utilidades. Cierto. La participación en las acciones de la empresa. Hay empresas que ponen acciones a disposición de la persona que trabaja en esa empresa. E incluso hay las cooperativas, los que pertenecen a la cooperativa son dueños del capital, todos son dueños del capital. Entonces, ligado a todo lo anterior, de manera fundamental está también una educación adecuada y de calidad, así como una capacitación continua. Muy bien. ¿Cuál considera usted, continuando con el tema, que sería la importancia de darle su lugar a la mujer y de respetar este equilibrio del papel que tiene? Porque, pues bien, la mujer tiene otros dones, pero también la parte de la familia, ¿no? Descuidar la familia y también en el mundo laboral, el no involucrar a los infantes, ¿no? ¿Qué podemos hacer como sociedad para ello? Esto es muy, muy interesante y aquí, pues, hay que tomar en cuenta que la presencia de la mujer en el mundo del trabajo pues es muy necesario, debe decir indispensable. El genio femenino es indispensable en el trabajo, en todas las expresiones de la vida social, desde luego. Debe tener igual acceso a la educación formal, a la capacitación, a la remuneración. El trabajo debe estructurarse tomando en cuenta su ser femenino y sus obligaciones del hogar. Es decir, que si no se toma en cuenta esto, pues entonces se cosifica a la mujer, porque hay que tomar en cuenta, en un trabajo, pues muchas veces la mujer pues es madre de familia. De repente se presenta una enfermedad del niño o se presenta una urgencia en la escuela, pues hay que ser flexibles. Cierto. Pero eso no afecta a la productividad finalmente. Todo se recupera, todo se repone, ¿no? Y respecto al tema de los infantes, ¿no? Que es algo que vemos tristemente en la sociedad. ¿Cómo, valga la redundancia, como sociedad, cómo podemos ayudar en este tema, ¿no? Sabemos que a veces es mucho por el tema en casa de pobreza o etcétera, lo que lleva a que los niños estén trabajando. Y pues hay que entender que el niño es niño, ¿no? Y no debería estar involucrado en el tema laboral. Exacto. Sí, el ideal es que se cultiven, que se le permita al niño su crecimiento, que se le permita la educación en la doble dimensión, la educación en el hogar y la educación en la escuela, ¿no? También sus actividades deportivas, esto es un aspecto muy importante, y la formación de orden espiritual a los niños, ¿no? Entonces puede haber situaciones de pobreza en que los niños ayuden a la familia. Yo he conocido muchos casos de estos, ¿no? Pero han de ser trabajos parciales y que estén a su alcance, que no sacrifiquen lo que acabamos de decir, su crecimiento, su educación, su valoración como ser humano integralmente, ¿no? Entonces, pues sí, hay situaciones de pobreza en que los niños ayudan a la familia. Lo que es intolerable es que haya trabajos que precisamente impidan que se dé este desarrollo físico, intelectual y espiritual del niño, y hay que denunciarlo. Ok, ese sería el papel clave. Para ir cerrando, ¿cuál es el llamado específico que hace la doctrina social de la Iglesia respecto al mundo laboral? Bueno, vamos a decir, hay algunos elementos que hay que tratar. En el mundo del trabajo también está el tema de la emigración. Claro. Y la emigración es un fenómeno social básicamente que se da por la falta, que se da por falta de trabajo, ¿verdad? Y las personas se tienen que desplazar a otros países. Sí. La principal causa es el desempleo. Fíjense la importancia, por eso decimos que es una desgracia el desempleo. La falta de oportunidades. Puede haber empleo,
pero solo hay empleo de albañil, pero yo estudié para contador, se falta de oportunidades. La inseguridad es también causa de exilio. La violencia del propio país es motivo de migración. Puede ser benéfica esta emigración en los países ricos, donde hay espacios laborales que los propios ciudadanos del país que recibe a los inmigrantes, sí, no lo quieran desarrollar, ¿verdad? Sucede mucho. Entonces, este es un espacio precisamente para la gente que emigra. Y el país receptor de inmigrantes está obligado moralmente a velar por los derechos humanos y laborales de estas personas. Permitir el derecho de las familias de reunirse, sí, y apoyar el empleo en los países de origen, porque si se quiere evitar la migración, pues hay que ver que los países de donde provienen las personas que están migrando garantizando esas oportunidades, ¿no? Tengan empleo, tengan crecimiento, no pobreza. Entonces, hablábamos de los derechos, y entre los derechos está algo muy importante, que es el derecho de asociación, un derecho para ayudar a los trabajadores no solo a tener más, sino a hacer más. Y esto es el sindicato. Sí, la Doctrina Social de la Iglesia reconoce en el sindicato algo muy bueno, pero también se tiene que manejar bien. Sí, claro. ¿Cuándo sería necesario y cuándo no? Entonces, es necesario para que haya solidaridad y ayuda para los que integran el sindicato, ¿no? Para construir, no para destruir, ¿no? Para mantenerse al margen de intereses partidistas, para luchar por los derechos reconociendo los límites de la huelga. La huelga debe tener como límite el bien común. ¿Cuántas cosas hemos visto en las huelgas? Que a veces es algo bueno en el sentido de que es una lucha, pero también tiene su límite. Sí. Amparar a las gentes que están desempleadas, no tienen trabajo temporal o no tienen recursos, ¿no? Y también en el trabajo, el sindicato debe de ayudar en lo que se refiere a la educación de las personas, su capacitación. Y la pregunta que hacías, ¿cuál es el llamado de la DCI? El llamado de la doctrina social. Pues hay esto, es como una conclusión, ¿no? Sí. La doctrina social de la Iglesia recuerda que el mundo del trabajo se debe cimentar sobre principios y valores éticos para que se desarrollen la justicia y la paz del trabajo. Pero esta justicia y paz se refleja en la comunidad, porque el trabajo está conectado con todas las dimensiones de la vida social, sí, política y económica. Véanlo. Tiene que ver con el bien del trabajador, que a lo mejor es el 50% de la población o más. Tiene que ver con la familia, tiene que ver con las organizaciones civiles, tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la política. Por todo lo anterior enfatizamos que el trabajo humano bien llevado es la clave de la cuestión social. Perfecto, pues yo creo que es una muy muy buena conclusión, y sobre todo entender que el papel que juguemos en la sociedad siempre debe ser pensando en el bien común. Muchas gracias por estar aquí, gracias por lo que nos compartió. Esperamos que les haya gustado y sobre todo que nos dejen aquí en la parte de abajo sus preguntas, algunas dudas, o bien saludar por aquí a don Eduardo, que muy amablemente vino a platicar con todos nosotros. Y pues gracias nuevamente, gracias por habernos acompañado. No, pues gracias a ustedes. Y bueno, ya. No, está bien, se quiere despedir. Adelante. Gracias a todos por habernos acompañado, ¿verdad? Y esperamos que esto que estamos haciendo con mucho cariño para ellos, pues les esté llegando y nos ayuden a compartir este importante mensaje. Deseamos que les guste y nos vemos hasta el siguiente episodio. Edifiquemos un nuevo orden social. Hasta la próxima.